están? Buenas tardes. Vamos a hablar con otro personaje, no solo testigo, actor de la historia reciente del país. Andrés Saldívar, que está con nosotros. Andrés, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias. Andrés Saldívar, ex ministro, ex senador, ¿qué más? Expresidente de la Democracia Cristiana. Presidente de la Internacional, de la presidente del Senado, bueno. Fundador de la Democracia Cristiana. Fundador. Usted empezó a militar en el Partido Conservador. Así es. Una larga vida, pues. Bueno, yo acabo de publicar un libro que se llama Los 70 años, del cual es los 70 años que he vivido, donde cuento un poco, no hago una biografía, sino que hago un relato de lo que ha sido mi experiencia en cada una de las etapas de este país, tanto en mi vida personal como en la vida política. Usted fue ministro de Hacienda muy joven, de Eduardo Frei. Efectivamente. Montalva. Bueno, en ese tiempo era un niño. Hoy ya no se da más con más naturalidad que se ve. Yo tenía 27 años cuando fui subsecretario de Hacienda. Y a los 30, 31, el presidente Frei me pidió ser ministro de Hacienda y de Economía. Y terminé el gobierno de don Eduardo en el año 70. Y ahí, ¿no es cierto?, vino el periodo en que yo fui presidente del partido, después del golpe militar, cuando renunció a la presidencia Patricio Aylwin, en el año 76. Ahí me mantuve hasta el 82, bueno, fui al exilio por oponerme a la dictadura de Pinochet, el tema del plebiscito que se hizo en el año 80. Y luego regreso, bueno, volví a ser presidente del partido, estuve presidir la campaña por el no, para poner término a la dictadura, junto con Ricardo Lagos y Enrique Silva. Y después de eso, además, antes fui presidente de la Internacional Democrática Cristiana durante 4 años, con todo el mundo. Y fui senador el 73, por Atacama y Coquimbo. Me duró poco porque vino el golpe. Después, en el año 90, bueno, recuperar la democracia, fui elegido senador por la región metropolitana en 2 oportunidades, 16 años. Después perdí una elección, como todo el mundo debe esperar que uno no siempre tenga éxito, bueno, criterio razonable. Y después volví a ser senador. Fui ministro del Interior de la presidenta Bachelet, dejé el cargo al poco tiempo, volví, me titulé al Senado en el 2010, hasta el 2018, que fui presidente nuevamente del Senado. Yo fui presidente del Senado 6 años, del 2000 al 2000, desde el 1998 al 2004. Y bueno, y ahí la experiencia, bueno, de los 50 años del golpe, por supuesto, son parte de mi vida. Después de este resumen completo de su vida, Andrés, pero usted era un hombre cercano al expresidente Eduardo Frei Montalva, viene la elección del año 70, la Democracia Cristiana tiene un candidato que es Radomiro Tomic. ¿En qué clima se da esa elección? Mira, en un clima, ¿no es cierto?, que fue provocando una situación bastante confrontacional. ¿Eso venía de antes? ¿Venía ya desde el gobierno de antes? ¿Por qué? de Porque Frei? los proyectos políticos de cada sector. Primero, el país estaba dividido casi en 3 tercios. Uh-huh. Y cada tercio tenía su propio proyecto. La Democracia Cristiana había experimentado con Eduardo Frei, el cual yo fui parte de su gobierno, lo que se llamó la Revolución en Libertad, es decir, cambios. Hicieron cambios muy profundos. Muy reformistas, sí. La reforma agraria, la promoción popular, las juntas de vecinos, la nacionalización del cobre, bueno, todo un gran programa educacional, bueno, hubo mucho reforma y, bueno, ¿qué era el proyecto? Eso quedó inconcluso, la verdad, las cosas. Porque ¿qué debía suceder? La Democracia Cristiana cometió ahí un tema, no sé, un problema. Yo haciendo, ¿no es cierto?, ya una referencia al pasado, a lo mejor no nos dimos cuenta. Se creyó, ¿no es cierto?, que podíamos lograr proyectar a Eduardo Frei, el gobierno de Eduardo Frei, con Radomiro Tomic. Pero Radomiro Tomic, ¿no es cierto?, salió tercero. No a gran distancia tampoco. Sacó casi el 29% de los votos. Pero Salvador Allende sacó el 36% y Alessandri sacó el 36%, un poco menos. Y eso trajo como consecuencia que vino todo un problema, empezó a radicalizarse ya el proceso muy profundo. ¿Y por qué Tomic salió tercero? Se habla de un gobierno que fue reformista, sí, que tenía respaldo, que salió elegido con una gran mayoría parlamentaria.
problema de nuestro partido. Yo creo que se produjeron divisiones internas. En ese tiempo salió el MAPU. El año 70. Que era un grupo de gente muy preparada, pero también con una visión equivocada, porque terminaron apoyando un proyecto marxista de gobierno y de desarrollo. Y esa escisión, que es el año 69, le da el triunfo a Allende, porque Allende ganó apenas por un punto. Y ese punto sería... Y la democracia, y Radomiro Tomic perdió seguramente 2 o 3 puntos que pudo haber tenido. Y eso hizo que Allende, ¿no es cierto?, ganara, y después, ¿no sé?, fue ratificado su triunfo en el Congreso Pleno, como correspondía. Por lo demás, el propio Alessandri lo había dicho en su campaña: el que gane por un voto será presidente. Bueno. Pero ustedes no confiaban en Allende, pidieron el Estatuto de Garantías Democráticas. ¿Por qué? Primera vez en la historia de un país. ¿Y por qué pasó Porque eso? había una duda muy grande. ¿Pero dudaban de Allende? Se dudábamos más que nada del conjunto de fuerzas que apoyaban a Allende. Primero, porque había un partido socialista que había acordado en su congreso de Chillán reciente abandonar la vía burguesa, que llamaban el Estado burgués, y, ¿no es cierto?, tomar la violencia para destruir la institucionalidad burguesa, bueno, etcétera, etcétera. El Partido Comunista, que era más conservador que los socialistas, necesitaba más cuidado porque decía: todo tenemos que hacerlo más bien paso a paso. Allende, que quería hacer una revolución chilena con empanada y vino tinto, porque no tenía mayoría en el Parlamento, y para hacer sus cambios que había planteado en su programa de gobierno, pero que no tenía mayoría. Buscó lo que se llamó los resquicios legales. ¿Qué fueron esos, los resquicios legales? Bueno, los resquicios legales fue, ¿no es cierto?, una cosa que un hombre muy inteligente, que era Eduardo Noboa, un abogado. Eduardo Noboa Monreal. Monreal, gran profesor, yo le tenía gran respeto, un hombre muy inteligente, pero también muy apasionado. Le dijo a Allende: mire, pero ¿cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es tu lista? Son 90. Bueno, aplica el decreto que se dictó el año 32, en los 60 días, 90 días que en este país hubo un gobierno socialista. Y en ese sentido, ¿no sé qué es lo que se hacía? Se paralizaba, como había bastante relación con el mundo sindical, que era el que apoyaba muy importantemente a Allende, provocaban la toma, se justificaba la intervención, se dictaba el decreto de intervención, se nombraba un interventor, y ahí quedaba como igual que se hubieran expropiado, sin expropiar. Una empresa. O sea, no se acogió la ley. Y por eso mismo, antes de que asumiera Allende, nosotros teníamos temor que ese asunto pasara, no en ese sentido, pero que se buscara la vía de los hechos para hacer los cambios y no hacerlos dentro del Estatuto Democrático. Y por eso se le pidió el Estatuto de Garantía. Claro que Allende después, en una entrevista con Regis Debret, dijo que lo había hecho nada más que desde el punto de vista estratégico. Y la verdad, las cosas, yo creo que lo que le pasó a Salvador Allende es de que dentro de su gobierno, primero cuando se nombra como candidato, la cosa más increíble, se le nombró candidato dentro de su partido con 14 abstenciones y con 13 votos a favor. Había una mayoría había una mayoría, claro, que se abstuvo, no lo apoyó. Que se abstuvo, ¿no es cierto?, y posibilitaron. Y eso llevó, ¿no es cierto?, a que Allende ya partiera con una situación de bastante debilidad dentro de su propio partido. Era muy distinto a lo que pensaba Salvador Allende en su discurso, lo que decía en su discurso, que lo que decía Altamirano en sus declaraciones, que era partidario de la violencia para destruir el Estado burgués. Y lo decían claramente. Y el MIR era partidario de la vía de hecho de la violencia para poder establecer el poder popular. Y Allende, cuando es nombrado candidato, se le condiciona. Hoy día en la historia uno se lee el libro de Elwin, terminamos de leer, son casi 800 páginas. Ahí está el relato completo. Sí, yo fui testigo porque ese libro lo conocí mucho antes de que lo que se publicara, porque algo que hizo que se publicara después de su muerte. Pero ahí, ¿no es cierto?, se ve, Allende es tironeado. Por un lado, su vocación y su vida democrática, que largo tiempo en el Parlamento, junto a muy buena relación con Frey, con mucha gente,
Y el mundo, ¿no es cierto?, que no creía en el Parlamento y tampoco tenía mayoría. Entonces se producía por la vía de los hechos. O sea, hubo un tironeo entre una... Se han llamado las dos almas. Las dos almas. Un alma socialdemócrata y un alma revolucionaria. Claro, exactamente. Y Allende nunca se definió. Nunca se definió. Y yo creo que uno de los grandes problemas que incluso Elwin se lo dice a Allende cuando se intentó el último diálogo para tratar de buscar una salida al tema que estaba viviendo el país, le dice, mire, tú tienes que definirte por una cosa o por otra. Nosotros estamos dispuestos a apoyarte para que legalices las 90 empresas que hay que pasar al sector público. Y se presentó un proyecto de ley por Renan Fuentealba y Juan Hamilton para fijar las 3 áreas de la economía. Allende nunca quiso publicarlo. Ahora, muchos dicen que había grandes coincidencias entre el programa de Radomiro Tomic y el de Salvador Allende. ¿Por qué no hubo una capacidad en las coincidencias que habían entre esos dos programas para avanzar en aquello? Porque nunca la gente que acompañaba a Allende permitió un entendimiento con la democracia cristiana. ¿Y la democracia cristiana habría estado dispuesta a llegar a un entendimiento? Varias veces le dijo a Allende. Los interlocutores en ese tiempo eran Bernardo Leyton, Benjamín Prado, Renan Fuentealba, que eran las personas más cercanas que había el propio Radomiro Tomic. Se le dijo en varias oportunidades que podía contar con nuestro apoyo, pero para hacer las cosas dentro de la ley, no por la vía de los hechos. Que no podían seguirse tomando las empresas, terminaron tomándose 300 empresas. En vez de las 90 que se decía, se utilizaron mecanismos que no estaban contemplados en la ley, se saltaban el Parlamento cada vez que hacían esto porque era obligación de hacerlo por ley, y no lo hacían por ley porque no tenían mayoría. Y entonces, yo tuve una experiencia personal, yo era senador en ese momento, y cuando viene el tema del asunto de las 3 áreas de la economía, se han hecho varios intentos por tratar de normalizar la situación. Y me acuerdo que nos encomendaron a Juan Hamilton y a mí, que éramos senadores, el que pudiéramos hablar con el gobierno. Habían fallado varias veces, varias conversaciones anteriores, que era una manera de tratar de ordenar el tema. Y nuestro contacto fue Manuel Sangüesa, que era de Concepción, ministro de Justicia. Y lo encargó Allende. Y negociamos con él. Y llegamos a un texto. Me acuerdo, en el año 72, debe haber sido julio, por ahí. Llegamos a un texto, lo firmamos al margen. Manuel Sangüesa partió, después nos relató los hechos. Partió con esto al Cañaveral, aquí en Farellones, donde Allende se reunía con su gente más cercana, y llegó ahí. Y le dio a conocer a Allende el texto lo leyó Allende. Y le dijo, mire, pues me dijo, Manuel Sangüesa, mándale tranquila, mañana en la sesión de gabinete vamos a tratar el tema. Bueno, el día siguiente él me llama, Manuel Sangüesa, me dice que nos juntemos en el Hotel Crillón, que es donde él se alojaba, porque tenía alguna información que darme que era bastante delicada. Nos juntamos ahí con él y nos dice, mire, yo fui al Consejo de Gabinete, presentamos el proyecto de acuerdo para terminar con esta discusión de las 3 áreas de la economía y ordenar este tema, y no había terminado yo de decir. Carlos Altamirano nos pide la palabra porque la reunión del Consejo de Gabinete era con los ministros y con los presidentes de todos los partidos de la Unidad Popular. Y entonces Altamirano le dice al presidente, mire, si usted firma ese documento, por esa misma puerta nos vamos. Lo cual significaba para Allende quedar en la soledad política. Y entonces Allende dice que, me dijo Manuel Sangüesa, levantó los hombros, me dijo así, no hay nada que hacer. Y bueno, y se terminó la sesión de gabinete, aquí estoy, para decirte que yo no tengo cara para poder seguir discutiendo estos temas y voy a renunciar al cargo. A los pocos días el Partido Radical se retiró del gobierno y empezó el declive, porque vino después metió todo el problema de la inflación, la hiperinflación. Hubo gente interesada en echarle más leña a la hoguera, por supuesto. Los sectores de extrema derecha empezaron también a asumir la violencia para tratar de confrontar al gobierno. Acá hubo mucha intención de diálogo, a lo mejor no lo suficiente. Una de las cosas que saco como conclusión de mi vida, que en la democracia nunca hay que cansarse de dialogar y abrir espacios de entendimiento. No considerar al adversario como un enemigo, o el todo o nada. Entonces, ahí fallamos, todos.
Porque el diálogo no fue capaz de resolver el tema. ¿Por qué? Porque no había capacidad de diálogo. Porque además si tú leías los medios de comunicación metidos todo ese tiempo, las barbaridades que se decían respecto a tus adversarios, lo que decía el diario La Tribuna a la derecha, o lo que decía La Última Hora a la izquierda, o el Clarín, metido todo el Punto Final, a mí me trataron de las peores maneras, porque no era partidario yo de lo que se estaba pasando. Y vino el mercado negro, la Unidad Popular y Allende primero mandó un proyecto para establecer los tribunales populares, hubo que rechazarlo, tuvo que retirarlo. Después la Escuela Única Unificada de Educación, que era estatizar toda la educación. Después mandó un proyecto de ley para una Cámara Única, por lo tanto, el modelo más bien cubano. Por otro lado llegó Fidel Castro, ¿no es cierto? Y por otro lado, última cosa, que yo lo voy a sostener aquí, lo digo con toda franqueza. Allende lo abandonó la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Porque Allende, cuando va a Rusia a pedir que lo ayuden, como ayudaban a Cuba, no consigue nada. No lo ayudaron. Él pedía $500 millones. Él, cuando salió aquí al país, dijo que no quedaba trigo sino que para una semana. Tan dramático como es. Y volvió con la cola entre las piernas. Estamos conversando con Andrés Saldívar. Le dieron $50 millones en crédito atado. En vez de 500. Vamos a hacer una pausa. Ya. Volvemos de inmediato. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Estamos conversando con Andrés Saldívar, 50 años ya, 50 años del golpe, estábamos hablando de la Unidad Popular. Usted lo dice el libro de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, Andrés Saldívar y también Edmundo Pérez Sujovic, las personas de la democracia cristiana más atacadas por el gobierno de la Unidad Popular. Efectivamente, incluso nosotros al propio Edmundo Pérez lo asesinaron. ¿Cuánto pesó el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic para que la posibilidad de un acuerdo entre la democracia cristiana y la Unidad Popular no se concretara? Provocó un efecto muy negativo. Y eso hay que reconocerlo, que Patricio Aylwin y muchos de nosotros hicimos mucho esfuerzo para que la gente nuestra, los dirigentes populares de la base social, no tomaran una posición más radicalizada. No se fueran con el extremo que quería derrumbar la dictadura. Porque la gente nuestra, ¿no es cierto?, estaba convencida que el país caminaba hacia una nueva Cuba. La gente nuestra. Y porque veía, ¿no es cierto?, que cada vez que nosotros hacíamos un esfuerzo por que Renán Fuentealba o que cualquiera de los nuestros tenía contacto con el gobierno para poder... Hay varios documentos que hay en el libro de Aylwin, vienen muy bien relatados, en la cual nosotros le dicen, mire, estamos disponibles a ayudarlo. No somos parte del gobierno, pero estamos disponibles a ayudarnos. Ordenemos el tema de las expropiaciones. Ordenemos el área de la economía social y con la economía privada, etc. ¿Y qué rol jugaba Eduardo Frei Montalva ahí? Eduardo Frei, él mantenía una posición muy crítica del gobierno. Era un hombre, ¿no es cierto?, que tenía mucho ascendiente y que él estaba convencido que íbamos al precipicio. ¿Desde el comienzo? Aquí llegábamos al término... Pero él desde el comienzo de la Unidad Popular tuvo esta visión crítica. Mira, del comienzo del gobierno de Allende. Allende. Cuando sale elegido Allende, yo me acuerdo que yo estaba ministro de Hacienda, me piden, no sé, y con el consentimiento de Allende,
de que sea el ministro de la transición y que tome todas las medidas necesarias como para hacer una transición tranquila y pacífica. Yo, en ese sentido, también con el consentimiento y el apoyo de la gente de Alessandri, yo formé un equipo de trabajo para tratar de evitar algo que se veía que venía encima, que pasó al día siguiente de la elección del 4 de septiembre. La gente empezó porque hubo un temor generalizado, alimentado sí también por la izquierda y también por la intervención americana. Nixon y Kissinger no querían por motivo alguno, estábamos en plena Guerra Fría, de que aquí se instalara una nueva Cuba y dieron instrucciones de gastar lo que fuera necesario para impedir que Allende llegara al gobierno. Y hubo generales que estuvieron comprometidos con ese proceso. Y nosotros, por otro lado, tratando de sostener que el asunto no se derrumbara. Pero en vez de ayudarnos, la gente de la Unidad Popular a eso, empezaron a echarle más leña a la hoguera, porque incluso Buscovich propuso y me propuso, o me exigía, que cerrara la frontera, que no le diera a nadie una cuota de dólares para viajar, que se cerraran los bancos, que se controlara la bolsa de comercio, todo. Yo le dije, no, si nosotros estamos en un gobierno que no tiene capacidad para hacer eso, ni tiene autorización para hacer eso. Y entonces ahí vino todo ya un conflicto de la Unidad Popular con nosotros como gobierno. Y se nos dijeron que nosotros estábamos comprometidos con la conjura. Oye, nosotros hubiéramos querido no hubiéramos hecho nada, se hubiera producido seguramente una debacle antes que Allende asumiera. Todo lo contrario, hicimos sostener el sistema financiero, evitar la corrida bancaria, terminar con la corrida bancaria. Pero de repente vino la derecha e hizo el atentado contra el general Snyder. Matan al comandante jefe del ejército con intervención de la CIA. Y 3 días antes de esto de que se reunió en el Congreso Pleno. Y la democracia cristiana votó, toda la democracia cristiana, por ratificar el nombramiento de Allende. Porque era una tradición dentro de este país. Y el propio Jorge Alessandri durante su campaña había dicho que el que sacara la primera mayoría tenía que ser presidente. Y la democracia cristiana sí lo que pidió, algo que preveía que podía pasar y que pasó. Un estatuto de garantías constitucionales para evitar que perdiéramos la democracia. O que se impusiera por la vía de los hechos una dictadura del proletariado, si así se llama, dictadura del proletariado es lo que hay en Cuba, donde hay un solo partido, hay una sola cámara, bueno, todo lo que no hay partidos políticos de oposición, etcétera, etcétera. Y en el gobierno de Allende se hizo todo. Uy, el 80% de los medios de comunicación era controlado por la Unidad Popular, por las expropiaciones o por la vía de los hechos, por las tomas que se hicieron de los medios de comunicación. La televisión nacional pasó a ser un instrumento del gobierno para atacar a la oposición. La Universidad de Chile no podía extender su canal de televisión más allá, o el canal de Concepción, ¿te acuerdas? El canal de la Universidad Católica. Claro, la Católica. Entonces, íbamos a mancar. ¿Qué es lo que hace el gobierno? O sea, ¿usted cree que la Unidad Popular llevaba a un régimen autoritario? Sí, no, la Unidad Popular, el núcleo que se llamaba el Poder Popular, que eran los socialistas, el MIR, el MAPU, querían ir por la vía de los hechos y criticaban a Allende, y se lo dijeron una vez a una población que estaba atornillando al revés para el Estado Urrié. ¿Por qué? Porque Allende trataba, ¿no es cierto?, de compatibilizar o tratar de buscar de salir. Y cada vez que Allende abría un espacio de posible conversación con nosotros, le tomaban 3, 4, 5 fondos o empresas metidos y provocaban problemas para evitar que Y entonces todo eso trajo como consecuencia que el año 73, 72, 73, el país entró en un proceso de descomposición. Todos los días habían concentraciones, un día a favor del gobierno, otro día en contra del gobierno. Los dirigentes del cobre se movilizaban y llegaban con dinamita para protestar contra el gobierno. Vino el paro de los camioneros, ¿no es cierto?, que efectivamente fue financiado al parecer por dinero extranjero, por la CIA. Pero que copó, no solo fueron los camioneros, después fueron los comerciantes, fueron los colegios profesionales. Nunca se había visto que los colegios profesionales, los abogados, los médicos, todos se declararan en paro. ¿Fueron las clases medias las que...? Las clases medias y también los sectores populares. Yo creo que el gobierno también se enajenó un mundo popular. Y cuando vino la elección del año 73, marzo, ya con un país en crisis, la Unidad Popular hizo una nueva jugada saltándose la ley.
porque la ley prohibía los pactos entre partidos, desde el año 58 que se había dictado. Y entonces Allende y el sector de la Unidad Popular dicen, hagamos una federación de partidos y vamos a presentar los candidatos como federación de partidos. Y que eran la Federación de la Unidad Popular. Y logran que el Tribunal Constitucional diga que es constitucional. Y eso obliga a la oposición, a nosotros los demócratas cristianos, a entrar al CODE, a aliarnos con la punta derecha, lo cual no era fácil, pero era la única manera que no nos pasaran por arriba, o que Allende con minoría sacara mayoría en el Parlamento, con lo cual podría avanzar en la línea que él creía que donde poder llegar a un Estado realmente socialista, fundado en una concepción marxista. Y Allende, ¿no es cierto?, insisto, cada vez, el año 73, cuando no gana, pierde la elección, pero saca una buena votación, saca un 40 y tantos %, y la oposición sacó un 50 y tantos. En la oposición, la extrema derecha quería sacar los 2/3 para acusar constitucionalmente a Allende y sacarlo de la presidencia. Y nosotros, ¿no es cierto?, solo logramos tener el 53-54%. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desde ese momento yo creo que se empezó a crear ya que la situación era una cosa de violencia entre todos los sectores. Y ahí predominaba lo que mandaban la extrema derecha y la extrema izquierda. Y vinieron los atentados, murió el edecán de, bueno, hay que decir, todo lo que pasó, las bombas, etcétera, y el tanquetazo, metí tú, donde un coronel trató de tomarse la moneda, luego vino la renuncia a Carlos Prat, que era un elemento estabilizador que podía darnos cierta seguridad. Allende tiene 3 ministerios, reorganización ministerial, como la presencia de los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y termina, ¿no es cierto?, ¿en qué? En que este tema, ¿no es cierto?, conlleva a que nosotros lo que pedíamos, ¿no es cierto?, era un plebiscito. Hagamos un plebiscito. Y si el plebiscito ordena por mayoría que el presidente de la República tiene mayoría, nosotros aceptamos. Si no, vamos a otra elección. Pero nunca hubo posibilidad, salvo al final, que Allende, ¿no es cierto?, dicen de que acepta hacer un plebiscito y que lo iba a anunciar el día 10 de septiembre. Cosa que no sucede, y el día 12 en la mañana, el día 11 en la mañana, se produce el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Pinochet, que era el hombre leal de Allende, que Allende lo había nombrado comandante en jefe porque era el hombre de confianza de Carlos Prat. El Pinochet se sube al golpe el día 9 de septiembre, eso está comprobado. Cuando lo visita Huidobro, el almirante Huidobro, lo visita Gustavo Lee, y le dice, y lo combinan a decirme, decídete o no, te quedas allá abajo. Y Pinochet pide un timbre todavía para poder firmarme, y firma, y se sube al golpe, y él el que hace las declaraciones más brutales del día del golpe, cuando incluso ofrece hacer que se caiga el avión con el cual pensaban sacar a Allende de la moneda. Entonces, el Pinochet asume, ¿no sé?, y tenemos la experiencia más delicada que hay en el mundo. Una dictadura que fue tremendamente dura, que dejó una huella y una herida profunda, ¿no? Miles de desaparecidos, gente torturada, exiliada. Yo fui exiliado, lo mío fue poco en relación a otro. Directivas completas del Partido Comunista eliminadas, o el Partido Socialista exactamente. Una cosa, es decir, son 15 años brutales, que no van amainando, sino que incluso el año 87, 88 se siguen cometiendo esta brutalidad. Incluso el día de la elección del plebiscito del 88, no sabíamos si iba a reconocer o no el triunfo. Y solo reconoció el triunfo porque Matei, antes de entrar a la moneda, dijo que habíamos ganado nosotros en el plebiscito. Y porque además en el mundo internacional se había producido un apoyo generalizado por una salida democrática por la vía pacífica no violenta. Entonces, yo creo que el gran enseñanza, primera cosa, nunca estar de acuerdo. Hay que tratar de impedir el diálogo, la conversación, la apertura, escucharse, no abrir los oídos solamente para qué palabras, sino que escucharse y razonar sobre no considerar al que un adversario es un enemigo, es un adversario,
que la política se hace un día con una mayoría, otro día con otra mayoría, respetando el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos. Eso hay que sacarlo como conclusión de estos 50 años. Yo te digo, este país, Osvaldo, ha hecho algo que no ha hecho ningún país después de una dictadura. No ha tenido ni punto final ni amnistía. El jefe de la DINA, Manuel Contreras, murió en la cárcel. Toda la plana mayor del aparato represivo de la DINA, de la CNI, pasó a los tribunales y han sido condenados. La gran mayoría. Algunos quedarán por ahí. Todavía que hay que seguirlo. Pero la gente sigue todavía reclamando y con toda razón. ¿Qué ha pasado con sus deudos? Y lo más dramático ahí, no sé qué les ha hecho fuerza. La comisión Rettig, la hizo Frey. La mesa de diálogo que hizo Frey, Elwin Frey, después Lago, la comisión Walsh, para ver todo el tema de la tortura y reparación de la tortura. Yo me alegro mucho como ser de que Boris, y ojalá que la continúe, mantenga esa comisión para determinar hasta dónde sea posible para encontrar lo que es los restos de la gente que hoy día todavía no se sabe dónde están. Que no va a ser fácil, porque sabemos que se cometieron una brutalidad, además de lo que se hizo de torturar y asesinar gente. Se sacó a la gente de un lugar para tirarla a otro lugar. Se confesó que se había tirado gente al mar. Hay toda una literatura que comprueba que estos hechos son así. Entonces, esto tiene que llamarnos a reflexionar. A uno le queda poco tiempo, pero sobre todo a las generaciones jóvenes. La democracia hay que cuidarla. Cuando se enferma la democracia, más democracia. La democracia no hay que ponerle apellidos, porque el momento que tú le pones apellido, empieza a dejar de ser democracia. Las democracias populares, las democracias autoritarias, las democracias protegidas, las democracias cualquier nombre que tengan, no son democracias. Las democracias son las democracias que se construyen sobre la base de un Estado de Derecho, en el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos, con la capacidad, ¿no es cierto?, realmente hacer prevalecer siempre el bien común, donde la gente sepa que no debe vivir de los privilegios, sino que debe tratar, ¿no es cierto?, de que haya igualdad de oportunidades para todo y cada uno. Entonces, tenemos 50 años. Lo único que yo espero es que estos 50 años nos sirva para seguir a abrir más las heridas. Porque indiscutiblemente en eso que dijo Frey el otro día, que seguramente en 100 años más íbamos a estar discutiendo. No puede ser. Yo creo que no entiendo. Mientras no se dé total solución a los problemas que la gente aspira. Y eso creo que es algo que, si bien es realista, también hay que ser claro. Por ningún motivo podemos renunciar a seguir investigando lo que sucedió durante esos 50 años, durante el tiempo de la dictadura. Y desde ya, ¿no es cierto?, ser claro que no hay que nunca validar una dictadura. Nosotros cometimos un error. Eso, antes. Vamos a hablar del golpe. Hacemos una pausa y volvemos con eso. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío.
conversando con Andrés Saldívar, exministro, exsenador. El día del golpe, ¿el golpe fue algo inevitable? Yo creo que Se hablaba del golpe como algo... Yo creo que el golpe cada vez fue teniendo más posibilidad que existiera por la situación interna que el país vivía. Pero se vio como una... ¿Lo vieron muchos como de verdad una salida? Yo creo que hicimos esfuerzos de abrir un diálogo que no dio resultado. Hay 13 militantes de la democracia cristiana que sacan esa carta. Son muy pocos, es una minoría. La mayoría de la democracia cristiana creyó que el golpe iba a ser un tránsito fácil. La democracia cristiana estaba convencida que el golpe se iba a producir si no se corregía la conducta del gobierno. Y hubo 13, que yo creo que fueron más realistas que nosotros. Yo estuve en el otro lote. Nosotros fuimos más ingenuos. ¿Pero que ustedes creían que el golpe...? Porque cuando se produce el golpe, no porque lo justificáramos, porque en ninguna parte se justificó el golpe, lo que se le dijo a nosotros es que esperábamos que cumpliera lo que decían, que era el pronto retorno a la democracia, respetando todos los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los 13, los cuales eran amigos míos, a mí nadie me consultó, a lo mejor hubiera firmado la carta de los 13, si me lo hubiera, pues no había oportunidad tampoco de hacerlo por las condiciones que vivían. Pero los 13 dijeron algo que fue nada más que se refirieron a rechazar el golpe. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, incluso, hay que reconocerlo, durante los primeros 30, 60 días, la democracia cristiana estaba como a la expectativa de por dónde íbamos a caminar, dónde iba a ser. Pero cuando empezamos a ver, ¿no es cierto?, que empezaban a fusilar gente, que empezaban a meter a aparecer cadáveres en el río Mapocho, en otras partes, ¿no es cierto?, y empezamos a recibir información de la dureza que estaba tomando la dictadura, cómo empezó a clausurar medios de comunicación, etcétera, etcétera. Patricio Aylwin, como presidente del partido, le representó esto a Bonilla, que era el ministro del Interior. Que era cercano a la democracia cristiana, ¿no? Era una persona que había sido decán del presidente, era una persona muy agradable, había sido decán del presidente Frey. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Que efectivamente, yo creo que ya incluso algunos militantes nuestros participaron en cargos de gobierno. Y ese tema, ¿no es cierto?, empezó, ¿no es cierto?, en marzo empezamos a tomar una actitud totalmente distinta, de reclamo y de denuncia. En eso acompañamos mucho a la Iglesia Católica. ¿En qué momento la democracia cristiana, bueno, los partidos estaban proscritos, pero pasan a ser decididamente opositores a la dictadura? Yo te diría que allá en octubre, noviembre, por ahí ya estábamos. La gente nuestra, a pesar de que mucha gente en los sectores más bien populares veían la dictadura como una solución a sus problemas, el mercado negro, la falta de abastecimiento, etcétera. Pero la usted verdad, conoció a Pinochet? ¿Usted conoció a Pinochet antes de...? No, yo a Pinochet... No, pero antes del golpe, ¿no? No, antes del golpe te lo voy a decir porque después me lo recuerdo. Yo lo conocí en Arica, en una visita que hicimos con Eduardo Frei, que él como presidente y yo como ministro. Y yo cometí un error, porque pues no un error, no fue... Frei dio una comida, se lo invitó a comer a Pinochet, que era el intendente subrogante. Y yo no llegué a la comida, porque yo no me sentí invitado, nadie me dijo. Pero cuando volvimos a la democracia, y ya en el Parlamento, con Gabriel Valdés como presidente, Gabriel Valdés me pidió, junto a otros senadores, Jaime Gasmuri y otros más, que pudiéramos aceptar una invitación que hizo Pinochet al Club Militar de Locurro para conversar temas relacionados entre el gobierno y el mundo militar. Para mí me costó mucho aceptar, incluso mi familia me reclamaron, pero acepté por acompañar a Gabriel. Y cuando llegué a Locurro, me estaban esperando 4 generales, con mucho guato, y me llevaron, metí esto al salón, metí esto donde estaba haciéndose el pequeño cóctel ante la de almuerzo. Y ahí entró Pinochet. Y se dirigió donde estaba yo, a saludarme. Me saludó antes a otros, bueno, a Gabriel, a otros. Y me saluda y me dice, ¿cómo está? Usted puede darse cuenta que no me siento muy cómodo. Pero usted también no se recuerda lo que me hizo en Arica. Y yo no me acordaba. Si usted no fue a una comida que me dio el presidente. Bueno,
Efectivamente yo no había ido. Pero la verdad las cosas que a Pinochet la única vez que lo vi, nunca más. Durante la dictadura fui presidente del partido, además estuve hasta los 80 que me expulsó. Cuando vino los primeros retornos, según me dijo el propio cardenal, cuando la iglesia le pidió como una muestra de apertura con motivo del Congreso Eucarístico que se iba a celebrar, le dijo que Andrés Saldívar iba a ser el último en regresar. Y me lo volví a encontrar, lo que es la vida, yo como presidente del Senado y él como senador vitalicio. Y cuando estábamos en la recepción, en la instalación de la presidencia, yo hice un discurso y lo emplacé a él. Y le dije, mire, usted no me respetó mis derechos, pero yo soy demócrata hasta que me duela. Yo le voy a hacer respetar sus derechos aquí en la misma. De ese día nunca tuvo un problema. ¿Usted tiene alguna explicación para la brutalidad de lo que fue la dictadura? Porque, a ver, aparentemente poca gente, no sé si había gente, algunos sí pensaban que si había un golpe podía venir una dictadura muy dura, otros no lo creían. ¿Hay una explicación para lo que fueron esos años? Las dictaduras siempre son... ¿Todas? Atropellan los derechos de las personas. Sí, pero hay niveles. Aquí fue desde el primer día muy violenta. Yo no necesitaría la receta de dictadura a nadie. Yo creo que la dictadura, sobre todo en el caso nuestro, coincidió con una persona como Pinochet. ¿Pero por qué fue como fue? Fue duro con su propia gente. Gente que se le puso en el camino. Lo sacó para el lado. Mira, yo tuve una vez en un encuentro secreto con un general de aviación, que fue incluso embajador en algún país, que me pidió ser escuchado. En plena dictadura Pinochet, cuando fue el tema de la denuncia en las Naciones, la condena de Naciones Unidas, y me llevaron a una casa y llegó este general. Y me dijo, mire, yo quiero hablar con usted porque quiero hacerle algo, dejarle a usted en conocimiento por si pasa cualquier cosa. Ayer tuve una reunión de todo el cuerpo general, militares, aviadores, marinos, y Pinochet nos citó ahí en el Diego Portales. Y entró unos mujeres con unos altos de expediente con Manuel Contreras al lado. Y se sentaron. Y lo que nos dijo, mire, aquí yo requiero la lealtad absoluta porque vamos a pasar un momento muy difícil, no sé si fue la palabra exacta, pero el que me falta la lealtad, aquí sabrá los papeles que yo tengo, para que ustedes sepan cómo tienen que proceder. En el fondo los notificó. Entonces, era una persona, yo lo dije, también me valió parte de una querella por parte de Pinochet, cuando yo dije que era burdo y desleal. Una entrevista que me hizo Mónica González. Y lo creía, burdo, porque era una persona que realmente a Dios no le importaba nada. Y además, nunca respetó la verdad. Decía que no sabía lo que le pasaba y tomaba desayuno todo el tiempo con Manuel Contreras. Nadie puede pensar que no haya tenido conocimiento de las cosas que pasaban. Sabía que dónde estaban los lugares de tortura, de detención, etcétera. Manuel Contreras guardó el secreto hasta el final. Incluso no porque yo creo que tenía que guardarle. No fue leal ni siquiera con Manuel Contreras cuando no. Bueno, pero la verdad las cosas que la dictadura Pinochet es de las... Mira, tales como las dictaduras que hubo en el mundo, en la Europa Oriental. Brutales. La de Stalin, la soviética, la dictadura en Alemania Oriental, la dictadura en Hungría, la dictadura en Checoslovaquia, dejaron un rastro de muerte, de traición, de represión. Y se hace el balance, digamos, pensando, no sé, en las generaciones que vienen, el mensaje que debiera quedarse, las cosas de las cuales no habría que despreocuparse, ¿cuáles serían? Primero, siempre respetar el Estado de Derecho y la ley. Las normas constitucionales. Segundo, respetar las relaciones entre la gente. No descalificar al otro porque piense distinto. Hacer el diálogo, lo que digo yo, es importantísimo en la vida, para cualquier tipo de actividad.
tener capacidad de dialogar con quien trabaja o con quien uno convive. Pero si uno trata, ¿no es cierto?, de imponer por la fuerza al otro que piensa distinto, por supuesto que se produce en definitiva este tipo de ruptura. Entonces, la democracia, como bien decía Churchill, es un mal régimen político, pero el mejor de los conocidos. No hay otro. Cualquier otra receta no sirve. Véanlo ustedes lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo donde ha habido gobierno. ¿Qué es lo que pasa donde hay democracia? Hay países que son potentes, que crecen, que los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, son todos países que han estado en democracia. Todos los países que estaban en la órbita soviética en Europa pasaron a ser regímenes democráticos hasta el día de hoy. Entonces, ¿yo qué es lo que le diría a la juez? Guarden la democracia, fortalezcan la democracia. Para que haya democracia tienen que funcionar las instituciones, tienen que respetarse la ley y el derecho. Que haya justicia, que haya igualdad de oportunidades, que no que uno se crea más que los otros. Aquí no puede haber nadie que pueda pretender hacer valer sus privilegios en desmedro de los otros. Es fácil, claro, decirlo, pero en mi vida yo he cometido seguramente muchos errores, los mismos que a lo mejor estoy criticando. Pero estoy absolutamente convencido que si volviéramos al año 73, habría mucho más esfuerzo para haber abierto el diálogo, que haber hecho realmente una presión total para evitarnos esto lo que vivimos. Lo que se vivió fue una situación tremendamente dramática y que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, tiene acá tanta gente pidiendo todavía justicia y conocer dónde está su gente. Andrés, gracias por esta entrevista. Gracias, Aníbaldo, a ti. Andrés Saldívar con nosotros. Gracias, que estén bien.